vamos a enlazarnos vía telefónica con Francisco Liñán Delgadillo hasta la frontera norte del estado de Coahuila. ¿Cómo estamos, Francisco? Muy buenas noches. Buenas noches, Lucero. Un saludo a la teleaudiencia de esta edición nocturna de Telezócalo allá en la región sureste. Fíjate que esta tarde, casi mediodía, ocurrió un accidente sobre la carretera federal 57, Lucero, a la altura de las termoeléctricas de Comisión Federal de Electricidad, ahí en Nava, a unos 15 kilómetros de Piedras Negras, en donde una pipa que transportaba diésel se accidentó al esquivar un impacto contra un tráiler carbonero en esa zona. Uno de los tanques que estiraba se volcó y eso provocó un incendio. Este incendio ocasionó que se cerrara la carretera federal a la 1:30 de la tarde y provocó filas de hasta 15 kilómetros en el sentido de norte a sur, camiones de carga, transporte de personal, autobuses y cientos de vehículos particulares se quedaron atorados, algunos por unas horas, pero la mayoría hasta 8 horas. Pues los bomberos, unos 30 bomberos de diferentes municipios y empresas, tardaron un buen número de horas en sofocar el incendio, controlarlo y luego enfriar la zona en donde había ocurrido este accidente. Muchos trabajadores de maquiladoras que laboran en Piedras Negras, pero que viven en los 5 manantiales, tuvieron que permanecer tiempo después de su turno en los comedores de sus fábricas, debido a que los camiones de transporte de personal se habían quedado del lado sur de donde ocurrió este accidente. Algunos usaron vías alternas para llegar a Piedras Negras, pero la mayoría, por órdenes de sus supervisores y de seguridad, decidieron esperar también. Incluso quienes ingresarían a trabajar al segundo turno se quedaron varados de empresas como Little Fuse, Constellation Brands, la cartonera que atiende la cervecera, también la vidriera DIFA y otras maquiladoras como LIR, que parte de su mano de obra vive en los 5 manantiales y viaja todos los días en diferentes turnos. Ya la Guardia Nacional ha informado hace poco más de media hora que se abrió este paso, pero sin duda que hubo gran congestionamiento vial en esa zona para muchos viajeros. La carretera 57 es una zona de mucho tráfico de mercancías que van hacia Estados Unidos o que vienen de Estados Unidos hacia empresas tanto de aquí de la región carbonífera centro y sobre todo en el sureste de Coahuila. Algunos usaron vías alternas por la carretera 29 hacia Zaragoza y luego por el camino denominado Las Tinajas, pero solo podían hacerlo vehículos particulares. El resto, la mayoría, camiones de carga, tráileres, quedaron ahí atorados un buen número de horas. Le faltó ahí planeación a la Guardia Nacional para poder evitar estos congestionamientos, porque incluso durante momentos la desesperación le ganó a los operadores y bloquearon prácticamente los 4 carriles en ambos lados del accidente, donde intentaban pasar por las brechas laterales paralelas a la carretera, pero la Guardia Nacional lo impedía para evitar riesgo a quienes transitaban en esos vehículos. Finalmente ya quedó solucionado el percance y la vialidad ha sido abierta, pero sí hubo un gran caos prácticamente toda la tarde y parte de la noche, Lucero. Mira, Francisco, entre los males el menor. La verdad es que un incidente de estas magnitudes pudo pasar a mayores y por fortuna únicamente fue el caos vial, las cuestiones materiales. Entonces, pues la verdad es que se ve sumamente aparatoso y únicamente pues tomar nuestras precauciones cuando vayamos en carretera, estar bien atentos a lo que sucede a nuestro alrededor. Sí, es una buena maniobra el que no permitieran que se acercaran mucho los vehículos hacia donde fue el accidente, entonces eso también ayudó a que no hubiera lesionados. El chofer del tráiler resultó con golpes menores y fue llevado a una clínica para su revisión acá en la zona de Piedras Negras. Muy bien, Francisco, te agradecemos bastante, que sea una excelente noche. Estamos al pendiente de la información generada ahí en la frontera. Gracias. Muy buenas noches.